de herramientas para la liberación interior. ¿Esto qué implica? En primer lugar implica que la solución está en cada uno, no en el que da la solución. De la misma forma que uno va a adquirir herramientas en una ferretería, no pretende que la herramienta le solucione el problema, sino que uno, si sabe usar la herramienta correctamente, va a solucionar uno el problema. Y ni que hablar que aquel que expende, aquel ferretero que vende la herramienta, él no tiene la solución. Él puede ofrecer caminos cómo llegar a eso. Más y más cuando hablamos de algo que es interior, uno tiene las herramientas y por lo tanto no hay que adjudicar al que ofrece las herramientas y a la herramienta misma ningún poder. Solamente son vehículos para tomar esto y trabajarlo. Por eso acá la idea es ponernos el overall, cada uno en su interior, y trabajar con uno mismo. ¿Para qué? Para llegar a un estado de rotas cadenas, de liberación interior. Y ahora vamos a explicar qué significa esto de liberación interior, dado que el título en sí, como dijo el Moré, puede parecer ambiguo. Esta conferencia la estamos dando en una semana muy especial. El pueblo hebreo en esta semana está celebrando la festividad de Pesaj, que indica la salida de Egipto, de la opresión, la primera emancipación nacional de un pueblo que no tuvo ni un ápice de revancha, de revanchismo. Generalmente cuando esclavos sometidos se liberan, aparece la revancha, la contra. Acá fue diferente. Una nación entera se liberó de Egipto, de una opresión de más de 210 años, solamente para emanciparse de las manos humanas y ser servidores, ministros espirituales de Dios, es decir, asumir otro yugo, asumir otra responsabilidad. No era que rompían con los humanos y enfrentaban una venganza hacia ellos, sino que al revés, querían pasar del estado del pueblo a nación. Nación implica un grupo de seres humanos bajo una ley, que esa ley da derechos y garantías, y también deberes. Pues bien, esta semana de Pesaj elegimos para utilizar el título de Kit de herramientas para la liberación interior, dado que hablamos de liberación de esclavitud. Y justamente Moshe Rabbeinu, Moshe, el maestro del pueblo judío, antes de fallecer tradujo en el año 2488, o sea, hace más de 3300 años, tradujo el texto de la Torá a 70 idiomas. 70 idiomas para que cada nación, cada ser humano, sea del origen que sea, pueda entender el texto. Entonces, si se nos traduce un texto que tiene vigencia permanente en el idioma de cada uno, esto implica que cada uno en su estado, tal como está, o sea, de acuerdo a su pueblo, a su cultura, tiene el derecho, el privilegio y también el deber de leer el texto y extraer de eso mensajes para cada generación. Por eso vamos a tomar un poco de la historia de Pesaj y extrapolar mensajes de liberación interior para cada uno de acuerdo a cómo es, de acuerdo a su personalidad. Empezando a ver qué significa estar preso y de quién uno está preso y de quién uno está esclavo y hacia dónde uno tiene que liberarse. Este es el primer punto. Por ejemplo, vos te sentís preso de algo, atado a algo. Gracias a Dios. No estás liberado absolutamente. Gracias. ¿Tenés algún tipo de hábito que te cuesta salir de ellos? No. ¿Cómo te jurás? Un ángel. Muy bien, gracias a Dios. Impresionante, bueno, gracias a Dios. Generalmente los seres humanos, el esclavo no reconoce su condición de esclavo. Y esto pasa mucho en las circunstancias actuales. Sacaron a mi señora. ¿Qué? Ahora me tranquiliza, pensé que era un ángel. Ahora hablamos. ¿Viste? Entonces lo tiraríamos y están en contra de la verdad. Ahora vamos a ver qué pasa en la señora. Esa es la primera de opresión esclavitud. Se te ve en tu rostro. Pero bueno, entonces, la idea cuál es? La idea es que cada uno reconozca y piense un poco de qué está preso y de qué está esclavo. Especialmente en esta época, uno tiene muchos factores opresores. La locura cotidiana, la parte económica, la parte de salud, todo tipo uno está preso en eso. Pero hay un solo elemento que las personas pueden estar esclavo y preso de ellos,
todo el tiempo. Y esto es común a todas las culturas, y es común a todos los tiempos, y es común a todos los países. Y el elemento que uno puede estar preso, esclavo de eso, es uno mismo. Uno puede estar esclavo de uno mismo. Ahora, la forma más sutil de esclavitud es aquella forma que el esclavo no sabe que está preso de eso. No sabe que está preso. Mientras que el esclavo es consciente de que lo están sometiendo, tiene la misma esperanza algún día de liberarse. Pero hay un momento, como pasó con los judíos en Egipto, que ya se acostumbraron a la esclavitud, se acostumbraron al maltrato, se acostumbraron a la opresión. Uno podría tomar un ejemplo, una persona que viene de algún país desarrollado y toma un medio de transporte. Países desarrollados, los medios de transporte tienen otro perfil, más cómodos, más espaciados, en un ritmo más normal. Llega acá y toma un tren de la zona oeste hacia acá. El tipo sale despavorido. ¿Cómo es eso que todo el mundo se empuje como sardinas, que paga un servicio que realmente es deficiente? Si llega y hay que ver si llega y no descarrila. Y hay muchos factores, todavía no entiende. Y ve, lo que más le sorprende es cómo la gente no se queja, cómo la gente la gente está acostumbrada a la esclavitud, acostumbrada a ese tipo de opresión, y ya va resignado, sabe que va a tener 1 hora y media de presiones, empujones, si no le roban, Dios libre que no lo violen, y ahora si llega a destino. Cada vez que llega a destino tiene que agradecer a Dios y encomendarse al Creador que va a llegar. Para lo que nosotros es natural, para este individuo que viene de un país, quizás Noruega, Nueva Zelanda, los países desarrollados, es algo totalmente escandalizador. Para nosotros es natural. Es una prueba de lo que es estar, que el esclavo no reconoce su propio estado de opresión y esclavitud. A veces pasa que una persona puede estar esclavo, y ahora voy a traer un ejemplo, de sí mismo, preso de sí mismo, y no puede dominarse a sí mismo. Y vamos a dar algo puntual para trabajar concretamente con varios tips prácticos. Pero bueno, estamos dando solo una introducción. Uno mismo es lo que uno se tiene siempre. La mujer va y viene, la salud va y viene, el poder de la plata. No, el plata también va y viene, todo va y viene. Pero uno mismo siempre está. Mientras que uno está, el yo no está uno. El yo puede ser un factor de opresión. Un factor de opresión. Vamos a ver una cualidad particular que vamos a trabajar hoy y cómo liberarse de aquella. Ahora voy a trabajar esto, pero antes de eso quisiera recordarnos a la historia de la salida de Egipto. Y la palabra en hebreo Egipto tiene una simbología muy fuerte. Egipto no es solamente un país físico. Egipto, ni tampoco hoy día, ni que no hace falta aclarar, que el imperio egipcio de entonces no es el país Egipto de hoy en día. Hablando de otra cosa, esa cultura, esa civilización pereció, feneció. Hoy en día Egipto es el Egipto político, ¿entiendes? No es el imperio Egipto, así como Roma, no es la Roma del César. En ese... ¿ah? ¿La Roma? Por rebusquero le decís, por Coni. Con la iglesia sí, que es un imperio el Vaticano, yo digo Roma. El romano está globalizado como un americano, como un argentino. O sea, hablamos de Egipto, no, por eso hablamos de entonces, ese imperio egipcio. El imperio egipcio, entonces, como dijimos, esclavizó al pueblo judío, llegó la situación que Dios decidió mostrar a todas las naciones el poder del verdadero Dios, manipulando y burlándose, de acuerdo al texto de la Torá, burlándose de los egipcios. ¿Cómo se burló? Demostrando que él puede manipular a Piacere en toda la naturaleza. De ahí las 10 plagas famosas tenían una función, demostrar que Dios manipula como quiere, tanto el Nilo, tanto los animales, la gente salvaje, los seres humanos manipulan. Se da la orden de liberación, el pueblo judío parte y tras 7 días llega a una encrucijada. ¿Salió de dónde? De Egipto. Egipto, como dijimos, no era un imperio. Egipto, además de ser un imperio, era una situación espiritual común a todos nosotros. En hebreo la palabra Egipto tiene una raíz etimológica que significa
Meitzar. Meitzar en hebreo significa opresión, estrechez o limitación. O sea que Egipto representa aquel tapujo que no te deja avanzar. Lo que uno tiene un prurito de poder avanzar en su camino espiritual y en su desarrollo interior. Cuando salimos de Egipto, alegóricamente, estamos saliendo de ese nivel de opresión. Cuando los judíos salieron de Egipto, llegaron a una encrucijada. 7 días después de su liberación, se toparon con el Yam Suf, o mar de los juncos, el Éufrates, algunos dicen. ¿Sí? O sea, un río cercano a Egipto. El río flanqueaba su avance. Por otro lado, detrás tenían los egipcios que los venían persiguiendo y casi degollando. A los costados tenían todo tipo de desierto con bestias salvajes, con un frío intenso, un calor intenso, condiciones desérticas. Se vieron en la encrucijada, ¿qué hacer? Y el pueblo judío se dividió en 4 grupos, subgrupos, deliberando qué hacer. Uno dijo, mira, se ve que Dios quería liberarnos y ya dijo hasta acá, así que no queda otro que arrojémonos al mar y suicidémonos en masa. Con tal de no volver a Egipto, hagamos esto. Otro subgrupo dijo, no, presentemos batalla, a pesar que somos un grupo minúsculo y sin armas, ellos son el gran imperio egipcio, no importa, capaz que vamos a tener éxito. Hagamos guerra. Otro grupo dijo, mira, Dios nos trajo hasta acá, recemos. Rezando, implorando, capaz que vamos a tener solución. Otro grupo dijo, quedémonos en el desierto, hagamos algo. Hasta que uno, un valiente llamado Nachshon, de la tribu de Aminadab, dijo, no, señores, estamos errando el cachazo. Dios nos dijo que avancemos hacia la liberación, avancemos pues. ¿Cuál es el problema? Hay un río, Dios va a abrir ese río. Hay un mar, Dios va a abrir ese mar. Fácil decirlo, hay que meterse. Pero estaban todos, imagínense, alrededor del mar, y a ver qué se tira. Envalentones y vayan. El que dice, él mismo entró al agua, demostrando su confianza. Y el agua no se partió. Empezó a avanzar, y el agua le llegó hasta el ombligo. Y no se partió. Empezó a avanzar y el agua ya le llegó al cuello. Y no se partió el mar. Él no sabía que se iba a partir el mar, ¿dónde iba a saber? Y cuando llegó el agua a las narices, ahí se abrió el mar en 12. Imagínense, todo un mar abriéndose no en una sección, en 12 secciones. El agua se secó y se hicieron del agua 12 paredes, 12 senderos por el cual transitó cada una de las tribus del pueblo judío, 12 tribus. Y el agua quedó seca absolutamente. Y así fue la liberación del pueblo judío. Obviamente, esto ocurrió realmente, hay un libro histórico que la Torá que lo adjudica, otras naciones también aceptan que esto existió, pero yo no quiero seguirme la historia, quiero extraer de esto el mensaje para todos nosotros. El mensaje es claro. Cuando uno está saliendo de Egipto, es decir, saliendo de las estrecheces y limitaciones, cuando uno intenta en su trabajo interior luchar contra sí mismo para conquistarse el poder salir y lograr una liberación interior, a veces el camino se presenta como una encrucijada. Volver al pasado, volver a ser esclavos, uno no quiere. Quedarse en un estado de desierto, tampoco quiere. Presentar batalla, no sé si tiene contra los opresores, no sé si tiene la fuerza. Rezar, encomendarse, capaz que es lo más indicado. Hay momentos que hay que actuar, no hay que rezar. La indicación, ¿y qué partió el mar? Que el mar también es una alegoría. El agua cubre sobre lo que hay. El agua es la ilusión del mundo. Aquellos elementos opresores que nos tapan la verdad del mundo. Esto es el agua. Cuando decimos que el milagro fue que se abrió el mar y se observó el lecho marino, imagínense, cientos y miles de metros se abrieron y se vio el lecho marino. Eso significa que cuando una persona toma la decisión de liberarse interiormente con las herramientas que la Torá le indica y le sugiere en ese momento, el agua se transforma en lecho marino, en sequedad. Él puede transitar por ahí. Lo que antes era una barrera infranqueable,
ahora se presenta como un camino transitable. Nadie puede caminar sobre agua, pero todo el mundo puede caminar sobre el lecho marino. Esta es un poco la alegoría. Egipto, salir de Egipto implica salir de las limitaciones interiores. Cualquier persona tiene en sí mismo limitaciones en su conducta. Cuando uno rompe esas limitaciones, atraviesa eso, siente una gran liberación. Y vamos a trabajar un tema puntual, esta es la idea en general, voy a trabajar un tema puntual y ver diferentes aspectos de cómo lograr liberación interior del propio yo a través del mundo. Si hay una conducta del cual la persona está presa, es el enojo. Todos nosotros nos enojamos, nos enfurecemos. ¿Qué sucede cuando nos enojamos y nos enfurecemos? ¿Qué sucede? ¿Ah? Cualquier cosa. Mal, un terremoto después de quien sea. Bueno, totalmente. Empieza, en casos extremos, rompe todo, se vuelve loco, empieza a tirar todos los objetos, empieza a insultar, a propinar, sino golpear a gente. Se enfurece, sale de sus casillas. Veamos varias acepciones de la palabra enojo. Y vamos a ver por qué uno está preso de sí mismo a través de la conducta del enojo. Y lo que vamos a aprender hoy es cómo liberarnos del enojo. Primero de todo, para entender que uno puede estar preso de sí mismo, por ejemplo, de una conducta muy natural y muy humana, y ver cómo podemos romper con eso. Empecemos con el enojo. ¿Todos nos enojamos? Sí. ¿Alguna vez ustedes vieron algún video, alguna filmación del cual estaban enojados? ¿Viste vos? ¿Y qué viste? Un desastre. ¿Ah? Hoy día se puso muy de moda las cámaras, estas cámaras de seguridad que ponen en Gran Buenos Aires acá también. Y uno ve a la gente común en actitudes totalmente desenfrenadas, desbordadas, desbocadas. Uno dice, ¿cómo pues un ser humano empieza a montar todo, a patear, a golpearse sin sentido? Ese ser humano que está ahí, o puede ser también, nada más que lo están filmando. Cada uno tiene un muerto en el placar. La pregunta es si lograste barrerlo o no lograste barrerlo. A este lo cracharon y lo poncharon y lo mandaron a la muerte. Y vos también, cada uno tiene también su cosa. Capaz que no está en grado extremo, pero cada uno tiene su muertito en el placar. Entonces, vos viste un caso donde te filmaron y viste cómo que hiciste. Cada uno tiene lo mismo, muy natural. Vamos a ver algunas acepciones en español de qué significa la palabra enojado y sus derivados. Esto es muy clásico en el estudio de la Torá. Que uno toma una palabra y esa misma palabra tiene diferentes acepciones, diferentes interpretaciones. El valor de la palabra es muy fuerte porque nos va a graficar qué significa. En primer lugar, la palabra enojo. ¿De dónde derivará la palabra enojo en español? ¿De ajo no? No, de ajo no. ¿Puedo decir por el ojo? Tengo algo similar, pero ahora vamos a hablar. Enojo deriva de la palabra enajenado. Enojo, enajenado. ¿Qué significa en español la palabra enajenado? Está totalmente fuera de sí. Ajeno de sí mismo. Que enojo viene la palabra ¿de dónde deriva enojo? De la palabra ajeno. Está ajeno de sí mismo. Si una persona está ajeno de sí mismo, quiere decir vacía su cuerpo, se descontrola. El cuerpo no tiene ningún tipo de control. Dios libre, que no sepamos. Imagínense una persona que por algún tipo de psicopatía o algún tipo de problemática natural, biológica, su cerebro no controla su cuerpo. El cuerpo de él es como carne que está a la deriva y puede hacer cualquier tipo de cosa, como dice, como mono con navaja. Puede hacer cualquier cosa. El enojo es una situación que hace que los tapujos naturales de control del cuerpo y de reacción moderada ante un estrés o se levante. Él se enajena de sí mismo. Él se enajena, él es ajeno de sí mismo. Entonces, claro, vos qué decís, ese que está en la afirmación, ese no soy yo. No, flaco, sos vos. Nada más que estás en una situación de enojo, de enajenación. Sos vos, nada más que no sos vos.
era vos y ahora decís que no era vos. Y esto lleva a un individuo a cometer cualquier tipo de tropelía. El típico caso clásico, tipo iba manejando y velocidad, alta velocidad, lo para la policía. La policía dice, ¿usted no vio lo que hizo? Empieza a discutir, a enfurecerse, a alterarse, al final propina insultos a la autoridad y va preso. ¿Por qué va preso o detenido? No por la infracción que era una boleta, no, porque en su estado de enojo, él no se dio cuenta y insultó a la autoridad, que en situaciones comunes no lo haría. Que si él se enajenó, él está preso de sí mismo. Ahora, aquel que está preso de sí mismo no reconoce su propia esclavitud, dice que los demás tienen una... ¡Dejadme hinchar, dejadme! ¡Vos tenés otra razón! Empieza a discutir. La gente lo mira despavorida, dice, ¿qué le pasa a este señor? La gente está en un nivel de dominio de sí mismo. Él está en un nivel enajenado. Es claro, la gente se corre, lo mira con prudencia, a ver qué va a hacer, lo va a matar. Esto es una acepción de la palabra enojo. ¿Qué otro sinónimo, palabra parecida, pueden encontrar de esta característica humana del enojo? ¿Qué otra más? Encarnizado. Ira. Ira. ¿De dónde viene la palabra ira? De irse. De irse, claro que irá. También puede ser. Una más cercana. Cólera también tiene. Cólera muy gráfica, muy divertida. Ya vamos a ver. Ira. La ira viene del iris. ¿Qué es el iris? ¿Qué es el iris? La parte del ojo. Que se le sale, se desorbita. Los ojos le empiezan a desorbitar. Uno se da cuenta, incluso que la persona esta no exprese verbalmente lo que le pasa. En los ojos se ve que el tipo se desorbita. La sangre en el ojo, se dice. Es muy gráfico. Y el ojo como que le explota. ¿Sí? Dice que ahora la yugular se le marca, la vena. ¿Se acuerdan de lo que somos más viejitos? La época de Caballo, cuando hacía denuncias. Se le agradecía al tipo, la vena se le marcaba los ojos, se le explotaba, parecía que el tipo iba a autoinmolarse, explotaba directamente. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Algo muy gráfico. Ira. ¿Qué más tenemos? Acá el señor dijo cólera. Digamos, el conjugado sería, este tipo está encolerizado. ¿De dónde vendrá la palabra encolerizado? Digan ustedes. Encolerizado. Colores. Este tipo adopta unos matices y unos colores muy especiales. Estaba pálido, ahora de repente está colorado, después violeta, después azul. Se ponen todos los colores. Un tipo que en su rostro expresa una gama indefinida de colores, ¿qué quiere decir? Que está encolerizado, que todos los colores se le dan, a todos, no le falta ninguno. Después vuelve, cuando se le calma, vuelve a aplacarse y ahí se vuelve pálido como siempre. Pero en su rostro viró del naranja rojizo hacia el violeta, azulino, violeta. Pasó todos los colores. Otra palabra que expresa también eso, ¿qué puede ser? Dijimos cólera, encolerizado, ira, y explicábamos enojo, que es recontragráfica. ¿Qué más? Rabia. Rabia. La rabia ya es más un regionalismo quizás. No es para español general, pero rabia es muy claro. Le sale espuma por la boca. Se dice acá se dice en los países de acá de Río de la Plata se dice así, tal cual. Bronca viene del polaco. Odio. Bronca ya es más tirando al enfado quizás. Viene de los polacos que quiere decir también, como reyerta, pelea. Pero esto con la expresión de esto, no lo conociente sino como lo manifiesta. Odio es otra conducta, porque el odio, esto otro día vamos a tratar. Hay una frase de los sabios del pueblo hebreo que describe muy bien el tema del odio, ahora la voy a citar. Pero para cerrar esta parte, rabia ni que hablar, furia. Furia. A un expresidente le decían el furia, fallecido ya. El furia. ¿Qué? ¿De dónde viene la palabra furia? El origen de la palabra furia viene de fuego. Claro, tipo arde en furia, arde en ira, es fuego. Todas estas palabras nos vienen a describir la situación y las características de uno que está enajenado, fuera de sí mismo. O sea, preso de sí mismo. Porque otra persona en las mismas circunstancias quizás no reaccionaría así. Este sí reacciona así, pero no está preso de las circunstancias. Está preso de sí mismo ante las circunstancias. Esto quiere dejar bien claro. Salvo situaciones extremas,
de hambre extremo, de conmoción interior en los países, generalmente las situaciones de crisis o complicadas se pueden manejar. Pero hay dentro de la mayoría del público, en general de la población, algunos tipos que les salta el chip, como se dice ahora, les salta la térmica, también de un modernismo que viene a describir lo mismo, antes que otros. Y buscan en su inconsciente colectivo algún tipo de punching bag donde descargarse. ¿Alguna vez uno trabajó en un call center? ¿Tiene algún pariente o un amigo que haya trabajado en un call center? ¿En un centro de recepción de llamados? Bueno, buscar gente para que atienda call center es el trabajo más complicado que hay. Renuncian a los 3 meses. Imagínense, uno llama para quejarse en tu servicio público, sí, internet, teléfono. Aquel que recibe la llamada no solamente carga con las culpas de la empresa por su ineficacia, sino también con todo el resentimiento que tiene esa persona. ¿Sí? Imagínense, hace 2 semanas acá en el país tuvimos un corte de celular por 5 o 6 horas que parecía que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo? Me dejaron sin comunicación. Entonces, la ira, hay cierto tipo de personas, y esto está estudiado especialmente, ante circunstancias de crisis, a algunos les salta chip antes que otras. Están más enajenados que otros. No hablamos de cosas generales que todo el mundo le salta ante crisis totales. Bueno, no es el caso. El caso es que ver cómo cada uno en su nivel puede dominarse a sí mismo y no ser presa del enojo. A diferencia del odio y de la envidia. Los sabios hebreos traen en el famoso libro Pirkei Avot, Ética de los Padres, que es un libro especialmente recomendado para que se estudie y se lea también entre gente de las naciones, dado que es un tratado de ética moral inspirado en la Torah, tiene 2000 años. Entra en la cita, voy a citar textual. El enojo, la envidia y el odio sacan a la persona del mundo. El enojo, la envidia y el odio sacan a la persona del mundo. Que si son elementos que directamente llevan a la persona al peor de los mundos. Pero no después de los 120 años frente al creador cuando tenga que rendir cuentas. Eso no hablamos. Hablamos acá en el mundo. Un envidioso nunca puede disfrutar lo que tiene. Porque nunca ve su plato, siempre ve porque el otro tiene más. Uno que tiene odio no vive tranquilo, vive todo el tiempo con lasaña. En español hay una palabra muy gráfica que se llama entripado. Tengo un entripado, lo tengo acá, lo tengo en el cote. Nunca ni disfruta lo que tiene, no puede tampoco porque tiene un odio visceral hacia tal o cual. Indica que el enojo, como explicamos, hace salir al individuo de eso. A tal punto que los sabios dicen, todo el que se enoja es como si rindiera culto idólatra. ¿Por qué? Porque en ese momento como que el creador no está y todo lo que sucede porque el creador lo manda. Sucede porque se enloqueció. Entonces vamos a ver, esta es la descripción del tema. Uno está preso de sí mismo en el tema del enojo. Ese es su Mitzrayim, ese es su Egipto personal. Vamos a ver varias formas de intentar liberarse de ese enojo. Esto es más o menos lo que vamos a plantear hoy. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien. Avancemos. Entonces, la primera expresión visible de cómo liberarse del enojo es que la persona empieza a levantar la voz. Luego grita, luego vocifera y luego ya va a la acción directa, o sea, a las piñas, llega al boxeo. Esto es lo que o rompe algo o rompe a la gente, digamos, ¿sí? Esto es lo que se ve, que empieza a levantar la voz. Levantar la voz o gritar es casi similar a golpear. ¿Por qué? Porque al otro lo estoy aplastando. Si hablamos de palabras como código, creo que muchas veces lo hablamos en lo que son las sesiones de las conferencias de magias, la palabra es un código de comunicación exclusivamente humano. Para que pueda haber comunicación de palabra, tiene que haber 2 personas, 2 seres humanos que manejen el mismo idioma y se comuniquen online. O sea, en el momento uno escucha y otro habla y otro escucha. Así se permite la comunicación humana. Cuando uno levanta el tono de voz,
Si no es que quiere enfatizar algo o despertar al oyente que está durmiendo o algo así, lo que está haciendo es querer aplastar al otro en su palabra. Querer aplastar al otro en su palabra. Cuando más levanta la voz, más expreso enojo y más furia se expresa en esto. En el idioma escrito, en la palabra escrita, en los códigos de internet nuevos, se ve bien claro. Si una persona escribe con minúsculas, está hablando. Si escribe con mayúsculas, está gritando. Es la expresión escrita del grito. Cuando uno grita, es la primera expresión que está enojado. ¿Y qué pasa uno que empieza a gritar y a gritar y a hablar? ¿Se calma con eso que expresa o se pone cada vez más loco? Uno podría pensar que debería ser diferente, dado que él tiene algo adentro, entripado, y quiere expresarlo. Laissez faire, deja ser, deja que grite y se va a calmar. Se enrosca en realidad, se refuerza. Contá, habla. O sea, la idea es no sé cuál es lo puedo describir lo que tengo en mente, lo que estoy pensando, ¿no? Pero la idea es que en realidad como que se da cuerda y se potencia, como que se subiera a una escalera y las palabras se pone cada vez más alto. Es correcto. Es correcto. Yo voy a hablar conmigo. Habla. Yo si me enojo y grito, estoy esperando que el otro se enoje y grite. Claro, obvio. Si el otro no se enoja y no grita, Por el loco. no, pero seguramente me voy a calmar. Está bien, pero lo vas a ir a buscar a la fila, a buscar pelea, a buscar rolia. Claro, obvio. Es que es muy El simple. grito es para guerrear. Por eso la alegoría de que gritar es como golpear. Uno que va a buscar pelea y provocar, espera que el otro le presente batalla. Claro. Si el otro se siente como, ¿cómo? Le estoy buscando, ¿qué pasa? El otro va corriendo para no presentar batalla y se va corriendo a la cocina. Y lo va a ir por a la cocina, o le grita del baño. Es que uno se siente ofendido cuando está enojado y el otro no reacciona. Como que no estoy gritando lo suficiente, no estoy despertando nada. Claro, hay que hablar. Vos no sabés lo que me está pasando. Es muy claro eso. Es muy claro. ¿Te pasa lo mismo? Es un desprecio terrible que no reaccione. Tal cual. Es la misma deshonra que tienen en la época de acá de los malevos, el que presentaba un duelo y el otro se le escapaba. Es lo mismo, es una deshonra. Como te presento un duelo, te veo a pila duelo y no. Hoy en día en términos modernos es eso. El tipo levanta la voz y el otro en vez de darle cuerda. Ahora, lo lógico sería, lo lógico en la biología, digamos, sería que si uno tiene una tensión, cuando larga la tensión se va tendiendo a acabar, no tendiendo a potenciar. ¿Sí? Cualquier persona tiene hambre, come algo y se calma. Tiene un deseo sexual, lo canaliza y se calma. Tiene sueño, duerme y se aplaca. Lo natural en lo biológico es que si tengo una tensión acumulada, doy rienda suelta y se va gastando, no se va potenciando. Qué extraño artilugio pasa en la palabra, que pasa todo lo contrario. Más hablo, más me potencio. Como que la palabra, en este caso, rompe los cánones biológicos. Y es por eso que la palabra es exclusivamente humana. En los animales no pasa. Los animales pasa al revés, que las tensiones acumuladas se liberan y quedaron ahí, se gastaron. No que se potencian. La palabra, al ser exclusivamente humana, responde a otros cánones. Responde a cánones del yo, del alma, de lo espiritual. Eso es lo siguiente, la regla indica, la regla biológica, que cuanto uno más habla, más se entusiasma en lo que está hablando. O sea que la palabra, la regla en la Kabbalah, es que la palabra arrastra la emoción. Más habla, más se emociona y más se entusiasma en lo que dice. Y eso lo lleva a dos cosas. A sentir más y a hablar más para sentir más. Vamos a justificar esto, vamos a fundamentar. El hecho es que más habla, más se enrosca, más se potencia. La pregunta es ¿por qué? Si cualquier actitud humana y cualquier actitud biológica es la tensión existe, se libera la tensión y ya está. ¿Está? ¿Cuánto va a gritar? De hecho, el que grita está buscando pelea errónea. La otra persona que escucha y mal acepta esa presión y ese golpe, el tipo dice, deja, se va a calzar. El tipo no se calza, insiste. El otro se encierra en una y va y lo persigue en la puerta del baño. ¿Cómo es posible que la palabra no se gaste? Todos los impulsos biológicos se van como aplacando. La palabra no se potencia.
tema es que la palabra arrastra la emoción vivida, experimentada. Cualquier tipo de emoción, uno quiere aumentarla, inflarla, exacerbarla. La fórmula es hablar, comunicar con palabras. Para bien, para mal y para neutro. Una pareja, cuando empieza a decirse y prodigarse palabras de amor y cariño, el fuego de la pasión se va encendiendo. Lo que acá en el Río Plata decimos, hacer el verso, hacer el chamullo. Para sentir hay que hablar, hay que expresar. Eso que piropea, eso desarrolla una emoción. A secas no vas a ganar. Si vos querés conquistar la China, tiene que hablar. Tiene que laburar. El hombre tiene que hacer el laburo, o sea, el piropeo, el hablar. Tiene que hablar en aspectos espirituales, que parte de el deber de cada ser humano es rezar, pedir a Dios. También el rezo tiene que ser hablado. ¿Por qué? Porque el hablar desarrolla la emoción. No solamente que es una expresión de lo que siente, sino provoca lo que siente. Más habla, más siente. Menos habla, menos siente. Como que la palabra es un hilito por el cual le tira la lengua y le tira la emoción. Más arrastra, más siente. Menos habla, menos siente. Ni que hablar del tema del enojo. Más habla del tema de lo que lo enoja que el disparador, cualquier detonante puede ser. Cualquier situación cotidiana. Llegó un resumen de tarjeta de crédito elevado. ¿Sí? Por no decir impagable, digamos, totalmente exorbitante. Llega el marido a la casa, ve el resumen, empieza a vociferar al loco. ¿Cómo puede ser que empieza al loco? Es más, él no cree lo que gastó. No puede ser. O sea, piensa que capaz que hay un error en la facturación. Mira, las máquinas nunca se equivocan, los humanos no se equivocan. La máquina da la justa. Así es, o sea, no se puede equivocar, pero la máquina no se equivoca. La máquina dice la justa. Le llama al operador y el operador se equivoca. ¿Usted gastó? ¿Se da cuenta que gastó? El tipo, ahí le cae la ficha y claro, dice, no, la máquina hizo la laburo bien y el operador le dice la justa. Es la bruja. Entonces empezamos. Empieza ahí. Y empieza a vociferar, empieza a lo loco. Más habla y más se enrosca, y más habla y más se enrosca, y empezó como detonante en una pequeña cuestión de economía familiar y terminó ya recordando el pasado de los padres y de los que ya no están en vida y formando casi es un factor de divorcio. ¿Y de qué es el galón? Un gasto más. Y eso es porque habla. La palabra arrastra esa emoción. Como alguna vez dijimos, la emoción en sí misma no es en sí, la emoción en sí misma es un pensamiento evolucionado. Vos tenés un pensamiento, cualquier tipo de pensamiento, cuando llega a un estadio muy elaborado y trabajado, deriva en emoción. Deriva en emoción, hablamos de cualquier tipo de emoción. Por ejemplo, esta emoción extrema, que esta cuenta es exorbitante, es terrible, la cuenta no la puedo pagar. Ese pensamiento que dice así, a mí me ingresa por mes tanto, lo que tengo reservado para pagar tarjeta o de gasto es tanto, sé que tengo que pagar tanto, todo lo que está por encima de esa cuenta es imposible, no tengo cómo, tengo que empezar a financiar con tarjeta, que es algo terrible, y ese pensamiento cuando lo empieza a elaborar, ¿y qué va a pasar? Le empiezan los miedos, el pánico, ¿qué va a pasar si no pago la tarjeta? Me van a ejecutar, y se me van a ejecutar bienes legales, luego ilegales, doble. Empiezan a hacer todo un tipo de maquinaciones que ni siquiera son conscientes, son inconscientes. Entonces llega una situación que en la cifra, llega la super tarjeta de crédito, como cada argentino está con la opción en la boca, llega el papel por debajo de la puerta, todos los que llegan por debajo de la puerta, de gracia generalmente, y llega este papel por debajo de la puerta y dice el número, y este es el detonante para explotar. Esa emoción es un pensamiento elaborado. ¿Y quién es el que la arrastra? La palabra. Sabiendo esto, y la primera llave del kit es, yo sé que la palabra arrastra la emoción, pues no hablemos. En ese momento, si uno domina la palabra, en ese momento se asegura una gran bendición. El que no va a desarrollar esa furia. Es un pequeño esfuerzo en ese momento. Y ese momento quiero que lo detectemos juntos, que es el preciso instante que la emoción está de salir por la boca. La boca está constituida de varios, faringe, lengua, dientes, caja torácica y labios.
Los labios tienen una función. ¿Cuál es la función de los labios? Articular palabras. También los dientes no son, la lengua, el paladar. Tiene otra función también. Los labios. Dejar entrar o salir el aire. También, eso también tenemos los fosas nasales. Que es articular exactamente cuando abrir la boca y cuando cerrar la boca. O sea, tenemos biológicamente un dominio absoluto de qué decir y qué no decir. Al ser que tenemos una herramienta que son los labios, cuando se sellan absolutamente o cuando hablan. Y eso tiene que ver con lo que impulsa eso. Lo que quiero decir es que incluso que la palabra está preparada para disparar, y sabemos que si la palabra levanta el tono, hay una derivación absoluta en más fuerte y ahí viene a lo físico. Tenemos que tomar el tema antes de que la palabra salga de la boca. Es un instante que, para que reconozca cada uno en su cuerpo ese instante, es cuando uno dice generalmente, tengo la palabra en la punta de la lengua. En otro contexto, no en contexto de enojo, cuando alguien quiere describir algo y no le sale la palabra, siente que la lengua, cuando se sienta, algunos tienen esa percepción, quizás es una percepción ilusoria, pero es gráfica. La palabra está en la punta de la lengua y está por ser disparada, por ser emitida, por ser proferida. En ese instante, en ese exacto instante, si uno logra y se entrena, no en el momento de enojo, que no es momento, previamente a detectar en su vida cotidiana y no en contextos de enojo, en general. Por ejemplo, que una persona toma conciencia cuando tiene una palabra en la punta de la lengua, que no la diga. Que no la diga. Que se quede con esa palabra, sin emitirla. Es un pequeño esfuerzo en ese momento, pero después todo más se libera. Se libera. Dicen los sabios, un órgano pequeño hay en un ser humano. Si lo hambreas, está saciado. Si lo sacias, está hambriento. Ese órgano pequeño puede referirse a los genitales, depende de qué nombre de detalles, o a la lengua. Si le da de más, está hambriento. Aquel que busca desenfrenadamente pasión sexual, en vez de tener un marco acotado y digno, cada vez quiere más. Aquel que tiene un marco acotado, no está tranquilo, casado a casa, quiere, está bien, estar con su pareja, estar con su matrimonio y chao. Y la lengua también. Aquel que da rienda suelta a su palabra cada vez quiere más y más y más, damos cada vez más mayores tonos y después llega de la palabra a lo físico. Y eso es lo que, cuando ya está en ese punto ya no hay lo que hacer. Hablamos de que tenemos que evitar el paso de que está en la punta de la lengua hacia la lengua, hacia salir. Para eso están los labios. Los labios tienen la función flanquear la palabra, hablar o no hablar. Hay un dicho que dice palabra suelta no tiene vuelta. Palabra suelta no tiene vuelta. Muy bien, perfecto. En porteño sería retiro lo dicho. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. No puedes retirar. Ya lo dije, ya lo dijiste. Hago de cuenta que yo no dije. No, no puedes hacer de cuenta. Hubieses hecho de cuenta antes de decir, ahora hacer de cuenta, ya lo dijiste. Es un instante que uno tiene que detectar para poder tener control y dominio. Si no, no puede tener control y dominio. Pero esta es la primera llave. Uno no quiere ser preso de sí mismo y quiere liberarse del enojo, que el enojo es enajenante, él se enajena, él no reconoce, si no soy yo. En el primer instante es esto. Y si le cuesta mucho dominarse, es una buena prueba de ver que ese vínculo era muy esclavizante. Si le cuesta largar, es una prueba de cuán esclavizante, cuán postrado está ante ese vínculo, cuán postrado está ante su yo esclavizante. Es lo mismo con una adicción. Si cuesta dejar, ¿cómo sabes si sos adicto o no? Si podés dejar con relativa facilidad cualquier tipo de vicio, de adicción, no estás adicto. Si nos decimos que es una conducta social. Cuando ya estás totalmente preso en eso y no podés salir, te das cuenta que estás esclavo en eso, porque quiero salir y no puedo. Si querés salir no podés, que si estás preso. Acá pasa lo mismo. Si a uno le cuesta dominar la palabra con relativa facilidad, que si estás preso de eso. No de la palabra, del enojo que le dispara la palabra. Y eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque uno detecta que es preso, que está esclavizado.
Es el primer paso para salir. Si no detectas, ¿cómo has de saber? En Egipto los judíos estaban tan esclavizados que no percibían que eran esclavos, no percibían. Su naturalidad, su cotidianidad era, a ver, condenado 14, venga, 2 3 latigazos, vaya a construir pirámides, destruyalas, adelante, venga, los chicos se mueren, las chicas esclavizadas. Era natural, la vida de esclavo natural. Nadie levantaba, están todos sumisos. No detectaban que eran esclavos. Lo mismo el ser humano con respecto a su enojo. Él no detecta que está preso en eso. Porque no les obliga, nadie vive enojado constantemente. Son pequeños raptos que le vienen y después se le van y después sigue su cotidianidad. Sí, eso para uno. Dice, mira, cada tanto me agarro la locura. Sí, pero en medio de un tendal, gente herida, ofendida, físicamente, verbalmente, emocionalmente, destrozos varios, clima tensionante, eso es tipo que no se da cuenta. Es como aquel que va por 180 por la ruta y lo paran y dice, ¿no te das cuenta? Dejaste un tendal en la mitad, medio herido, medio esto, destruiste todo, ¿no te das cuenta? No me das cuenta nada. Sí, como con cada vez. ¿No te das cuenta? No, el tipo no se da cuenta, no se da cuenta. La primera regla que entendemos es el dominio de la palabra antes de ser emitida y proferida. Para no llegar a... Esta es la primera. Hay mucho más, esta es la primera. Segunda herramienta, quiero que trabajemos, ¿de acuerdo? Hay muchas más, en realidad son 42 herramientas, no vamos a llegar todas seguramente, pero una introducción para vamos a tener algo. La pregunta es, cuando uno está en situación de enojo, ya enojado, ya enfurecido, ya enajenado, antes de ello teníamos una solución que es primaria de dominar la palabra. Si no logró dominar la palabra, y sigue adelante. ¿Sí? No le funcionó, no pudo dominar y va adelante. Ya está en caliente, ya está buscando peleas, ya está buscando pleito, buscando armonía y ya está en eso. Tiene que pensar una sola cosa. Tiene que pensar una sola cosa. Eso es la situación, la circunstancia que se le presenta. ¿Depende de mí o no depende de mí? Si lo que estoy viviendo, ese contexto enajenante, depende de mí, lo puedo corregir. Ahora, si no depende de mí, y yo asumo sobre mí eso es una sobrecarga. Es una sobrecarga que nadie te llamó a tomar eso. Vos te querés poner ese compromiso y ya está. Gente que se enoja por cosas que no están en su competencia. No están en su competencia. Voy a dar un ejemplo cotidiano, algo muy trivial, pero para que se den cuenta. Hoy me pasó en la mañana, el templo donde yo trabajo, es algo muy simple, pero para que se den cuenta. Hay un gato, no hay en el templo un gato, visita por la zona un gato, que deja sus necesidades en la puerta. Realmente me enfurece, porque si la persona que limpia no está, lo limpio yo, pero el templo está limpio. En la puerta antes de entrar. Detecté de quién es ese gato y fui a quejarme. Y realmente dije, no puede ser esto, mal vecino no puede ser. Empecé a enfurecerme. Y después traté de dominarme, no lo logré lamentablemente, y seguí mi camino. Y después pensé para mí esta segunda solución. ¿Esto depende de mí o no depende de mí? Depende de mí señalar a esa persona, pero no depende de mí que esa persona controle al gato. Mi acción yo la hice, ahora yo quiero que esa persona haga algo que si no va a querer no va a hacer. O sea, lo que yo quisiera es agarrar la mano de esa persona y agarrar al gato y sacarlos. Pero eso no depende de mí, es una sobrecarga. Lo que mi carga es anunciar, mirá, están cometiendo una infracción. Llegado el caso, no se corrige y se da una denuncia. Hasta ahí yo era mi obligación. Ahora, sobrecargar el tema encima y hacer que la mujer haga eso, no depende de mí. Y si no depende de mí, es una sobrecarga. Y toda sobrecarga trae enojo. Es más, el Creador, el Eterno, Dios, no se hace cargo de las sobrecargas que uno haga. En el Salmo 55, 23 dice bien claro: arrojar a Dios tu necesidad y Él te resarcirá. ¿Qué quiere decir? Si una persona tiene un problema, una adversidad de cualquier tipo, tanto de pareja, personal, económica, lo que sea, él debe arrojar a Dios su peligro. Y Él se va a acercar. Esto significa, arrojar, significa cuando yo arrojo,
no me queda nada, yo le arrojo a él, mira, le arrojo. A mí no me quedó el problema, se lo quedó él. Entonces, Dios dice, si vos vas a arrojar tu problema, yo me voy a hacer cargo. Ahora, si vos arrojás, pero te lo quedás, a ver, cabalero, arrojás y te lo quedás, confías, no me delegás. Y si no me delegás, no puedo operar, no puedo hacer nada. Si vos arrojás y vos te vas tranquilo que el problema vos confiás, te encomendás a Dios, ahí te lo soluciona. La carga, no la sobrecarga. La sobrecarga, tu rollo te lo pones. Mi obligación era quejarme del tema del gato, no hacer que la mujer mueva al gato, es su responsabilidad. Si lo hace o no lo hace, será problema de ella y la consecuencia legal que tendrá será otra cosa. Pero mi carga era esa, no sobrecarga. El enojo, la mayoría de las veces viene por la sobrecarga, de que yo asumo sobre mí cosas que no corresponden. Entonces, la primera, cuando ya está el enojo en tránsito es, ¿depende de mí o no depende de mí la solución del problema? Generalmente no depende de mí, son las circunstancias así. Entonces, debería ocuparme, pero no preocuparme. Si me preocupo y veo en esto una injusticia, ahí viene la sobrecarga, ahí viene el enojo, ahí viene... Ahí ni siquiera el creador se carga. Ahí no sirve rezar tampoco. Porque Dios dice, mira, yo te pongo circunstancias de la vida adversas, me lo cargo yo. Vos confías en mí, encomendame, arrojar tu problema y te lo tomo. Pero tu propio rollo personal no me vas a adjudicar, dice Dios. ¿Quiénes son? Vos tenés la responsabilidad, yo no me falta. Esto es un segundo kit. En el momento del enojo, pensar si depende de mí o no depende de mí. Ni que hablar que, continuando con el tema de la palabra, el hecho de enojarse en el momento post-enojo, pues ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Está el momento previo al enojo que tenemos esta herramienta, está el momento durante el enojo que depende de mí o no depende de mí. El momento post-enojo. Post-enojo ahí ya el encolerizado cambió de color. Viró de pálido a colorado, azulino, violeta, y ahí después ya viró a, le sacaron el enchufe y cae como un robot, queda tirado ahí. ¿Sí? Ya pasó todo, la ira, ya rompió todo, gritó todo, ya hizo un destrozo y ahora quedó tranquilito. De ahí reflexiona, bueno, vos tenés que reflexionar ya. Bueno. Y ahí, en ese momento de, perdón, en ese momento de reflexión, post destrozo, post enojo, post grito, cuando ya está aflojado, ya viró de violeta a blanco, ya está tranquilito, en ese momento, él tiene que pensar una cosa. Yo elegí enojarme, no fui forzado a enojarme. Fue una elección mía que hizo que me enoje. O sea, no es que me vi preso. El esclavo, el esclavo es esclavo, pero no por ser esclavo, no sufre igual que todos los seres humanos, nada más que justifica su estado y, habrán escuchado del síndrome de Estocolmo con respecto a los secuestrados, como que justifica al opresor. Mira, corresponde que él me reduzca un poco el sueldo, que me presione, porque la verdad que no me porté bien. El mismo esclavo está tan esclavizado que en vez de buscar la liberación o sus derechos, ya justifica al que lo oprime. En ese caso, lo que tiene que pensar es, las circunstancias no me llevaron a mí a enojarme. Yo decidí enojarme frente a las circunstancias. Uno no decide lo que le toca vivir, ni dónde nació, ni cómo nació, ni lo que le pasa. Eso no decide. Dios se lo manda. Lo que uno puede elegir es qué hacer frente a eso, cómo reaccionar frente a las circunstancias. En ese caso, post-enojo, él pensará, yo elegí enojarme. No fui preso y esclavo de enojarme. Yo elijo eso, entonces si elijo puedo elegir no hacerlo. Obviamente que siempre es mucho más fácil, pero más cómodo también, quedarse en la situación donde uno está. En la tradición judía se cita siempre que modificar una conducta negativa es más difícil que estudiar todo el Talmud. El Talmud, la compilación de la Torah oral, de la Torah de los sabios, es una compilación que a un alumno medio le tarda decenas de años, décadas de estudiar. Es más fácil estudiar eso que modificar un hábito malo.
Cuesta mucho trabajo, pero lo primero que tiene que hacer es reconocer que eligió eso. Eligió enojarse. Puede elegir no enojarse. Y siempre cambiar va a ser más difícil que no cambiar. Pero bueno, este es el tema. Estos son 3 kits que hablamos hoy respecto de qué hacer ante el enojo, que uno está preso durante el enojo. Vamos a hablar un poco de la positiva. Anticuerpos. Acá hablamos kit de emergencia, que es el pre-enojo, recordamos el dominio de la palabra, durante el enojo depende de mí, no depende de mí, post-enojo,